Los restos del último tigre de Tasmania, el único marsupial depredador de Australia que se extinguió en 1936, fueron hallados en un armario de un museo 85 años después de que se declararan desaparecidos. Así informaron este lunes fuentes institucionales del país oceánico. El último ejemplar de tilacino o tigre de Tasmania que se conoce murió en cautiverio el 7 de septiembre de 1936 en el zoológico de la ciudad australiana de Hobart, y posteriormente sus restos fueron entregados al Museo de Galería de Arte de Tasmania. Este ejemplar, una hembra de edad avanzada, fue capturada por un cazador en el Valle Florentino de la isla de Tasmania, en el sur de Australia, y vendido al zoológico de Hobart, la capital de esta región, en mayo de 1936. Durante años, muchos conservadores e investigadores de museos buscaron sus restos sin éxito, ya que no se había registrado ningún material de tilacinos que databa de 1936 en la colección zoológica, por lo que se asumió que su cuerpo había sido desechado. Así lo dijo el investigador Robert Paddell en un comunicado. Paddell y Kathleen Medlock, quienes publicaron su hallazgo esta semana en la revista científica Australian Zoologist, descubrieron que los restos del tigre de Tasmania sí llegaron al Museo de Galería de Arte en 1936, aunque su arribo no fue registrado adecuadamente por los taxidermistas del museo. Gracias a un documento clave que permitió rastrear los restos del animal, los investigadores descubrieron además que los restos de este ejemplar extinto, la piel y el esqueleto, eran utilizados para exhibiciones itinerarias, y por eso se guardaban en un armario en la sección educativa del museo. La piel fue cuidadosamente curtida como una piel plana por el taxidermista del museo William Cunningham, permitiendo así transportarla fácilmente y poder utilizarla como espécimen de demostración para las clases escolares sobre los marsupiales de Tasmania, precisó Medlock, curadora del Departamento de Zoología Vertebrada del museo. El tilacino fue un marsupial con franjas que cruzaban su lomo que recordaban a las de un tigre. Llegó a habitar en Australia continental y en la isla de Nueva Guinea, aunque este desapareció de estos lugares hace unos 3.000 años por el cambio climático. La isla de Tasmania era el único lugar donde esta especie sobrevivió, pero su extinción se aceleró con la llegada de los europeos a Oceanía en el siglo XVIII, que pusieron en marcha una intensa campaña de caza entre los años 1830 y 1909, alentada por recompensas para acabar con este depredador que se comía al ganado. Pese a que los tigres de Tasmania se extinguieron hace unos 85 años, cuando murió el último ejemplar en el zoológico de Hobart, la especie solo fue declarada oficialmente extinta en la década de 1980.